privados de la libertad o viviendo en plenitud? ¿Por qué hay cristianos radiantes y otros abatidos? ¿Por qué algunas personas con mayores adversidades irradian paz, mientras otras con menores problemas emanan angustia? Muchas veces es una cuestión de revelación. ¿Qué tan claro pueden ver lo que Cristo ha hecho por ellos en la cruz y el impacto que esto ha producido en sus vidas personales? La diferencia entre vivir privados de la libertad y vivir en plenitud radica en el siguiente hecho que está en la Biblia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra condenación viene del griego y significa sentencia o pena. Y en un lenguaje tan claro como el agua, la Biblia nos indica aquí en Romanos 8:1 que no hay absolutamente ninguna pena, castigo, penitencia, pesadumbre o tristeza para los hijos de Dios. Pero es importante entender que esto aplica a quienes no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es lo que dice inmediatamente después de esta declaración. ¿Y qué es la carne? La carne es esa ley incorporada de fracaso que tenemos todo dentro nuestro. Es esa ley que se opone a Dios. Es una fuerza interior compulsiva heredada de la caída en pecado del ser humano. Y esta fuerza piensa y actúa contrario a lo que Dios desea para nuestra libertad. Por ejemplo, Dios puede decirnos que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, que si nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Sin embargo, un creyente puede estar en la carne alimentando la idea de que no es digno del perdón de Dios y por consecuencia vivir en una permanente condenación. Pero hoy Dios quiere hacernos libres de toda condenación. En 2 Corintios 7:10 dice que hay dos tipos de tristezas. Está la tristeza que proviene de Dios, que produce el arrepentimiento y nos lleva a la salvación, y hay una tristeza del mundo que produce la muerte. Cuando nos sentimos condenados hay tristeza, entonces la pregunta que podemos hacernos es ¿cuál voy a elegir? ¿Voy a elegir esta tristeza que me lleva a ser libre o voy a seguir prisionero? Cada mañana ante el trono de Dios necesitamos recordar qué es lo que hizo Jesús por nosotros, todo lo que Él atravesó, soportó por amor para hacernos libres. Si no entendemos el perdón de pecado, estamos ciegos. Y la palabra de Dios dice en una de las epístolas del apóstol Pedro que no vamos a tener una vida productiva, va a ser inútil, porque no entendimos esta verdad tan importante que tiene que ser revelada en nuestro corazón. Las situaciones adversas, incluso nuestros errores y rebeliones, traen desastres en nuestras vidas, pero Dios quiere sacarnos del pozo, liberarnos de la prisión, para que realmente tengamos una vida en plenitud y esa abundante paz interior espiritual como Jesús nos prometió. Y tenemos un ejemplo claro de lo que es vivir en lamento. Justamente en el libro que lleva este nombre, Lamentaciones, vemos una serie de lamentos más que en cualquier otro libro de la Escritura. Y es un libro que es un canto fúnebre. Está compuesto por 5 capítulos que son 5 canciones tristes. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios había sido llevado cautivo a Babilonia. En el año 586 a.C. hubo una destrucción y un gran incendio en Jerusalén. Quedó totalmente desierta esta ciudad y el profeta Jeremías, que había advertido por años a la gente que se volvieran a Dios, estaba sentado llorando viendo el desastre. Entonces él escribe esta serie de lamentos, estas lamentaciones. Demos juntos un paseo panorámico por este libro leyendo versículos destacados. Arranca con las lamentaciones de la Sión cautiva, diciendo: amargamente llora en la noche y las lágrimas corren por sus mejillas. Entre todos sus amantes no hay ninguno que la consuele, todos sus amigos le faltaron. De mí se ha alejado el que consuela y da reposo a mi alma.
Mi corazón se trastorna dentro de mí porque me he revelado en gran manera. Muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido. Acá vemos el reconocimiento que lo que antes le daba seguridad se desplomó y también siente a Dios lejos. Luego también se relata, grande como el mar es tu quebrantamiento, ¿quién te sanará? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y seducciones. Vemos una realidad, algunas personas están engañadas por falsas predicaciones y confían en mensajes que no hablan de el temor de Dios, del arrepentimiento, buscan con el comezón de oír que tienen en sus oídos otro tipo de mensajes, pero no quieren ser libres del pecado, de limpiar su vida, tomar decisiones. El libro sigue con una serie de lamentaciones muy grandes. También dice, mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Vemos la desolación que causa dudas, creemos que Dios ya no puede ayudarnos. También dice, levántate y da voces en la noche, al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza a Él tus manos. Mi alma está batida dentro de mí, por eso consideraré en mi corazón y por eso esperaré por la misericordia de Jehová, porque no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, que por tanto en Él esperaré, dice mi alma. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos corazón y manos al Dios de los cielos. Nosotros nos rebelamos y fuimos desleales, y tú nos perdonaste. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Acá vemos cómo entra en sí, entra en razón, recuerda el amor de Dios y quiere la libertad. Y termina este libro con una oración del pueblo afligido, diciendo, nuestra heredad ha pasado a manos de extraños, nuestras casas a forasteros, huérfanos somos, sin padre, nuestras madres como viudas. Nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Por esto tenemos entristecido el corazón y nos han entenebrecido nuestros ojos. Cesó el gozo de nuestro corazón y nuestra danza se convirtió en luto. El libro termina en lamento. Israel había pecado y la devastación los azotó y como consecuencia sentían todo esto. Pero al igual que ellos, Dios no quiere que nos quedemos allí para siempre en la condenación. El Salmo 30:11 dice, has cambiado mi lamento en baile. Y tiene una traducción interesante. Has cambiado mi canción triste en baile. Y el libro de Lamentaciones es un canto fúnebre. Dios puede transformar esa canción de lamento en una canción de alegría. Nuestras lamentaciones pueden convertirse en adoraciones, en canciones alegres que hablan sobre la fidelidad y la misericordia de Dios. Para eso necesitamos ser conscientes de las trampas que nos mantienen en la cautividad, porque Satanás es el acusador de los hermanos, dice Apocalipsis 12:10, y él quiere que te quedes en derrota para siempre, que sientas una continua condenación. Pero si ya te arrepentiste, ¿por qué seguir prisionero? El espíritu de condena siempre hace las siguientes declaraciones indignantes. En primer lugar, te dice que Dios está enojado. Muchos creyentes basan su relación con Dios en el rendimiento, en su performance. Pero hay que entender que nuestro Padre Celestial no nos ama por lo que hacemos. Él nos ama porque somos sus hijos. Él es lento para la ira, lleno en misericordia. Y cuando esta verdad absorbe nuestra alma, vamos a disfrutar de la verdadera intimidad con Jesús.
El diablo ama la mentalidad legalista porque nos impide experimentar la gracia de Dios. Pero Dios no está enfadado con vos cuando hay batallas en tu vida, cuando tenés caídas. Hay mayor gracia disponible para levantarte y salvarte. En segundo lugar, otra declaración de condena puede ser que las promesas de Dios son para otras personas y no para vos. ¿Sentís que la bondad de Dios siempre te ignora? Podés tener un espíritu huérfano entonces. Muchos cristianos no creen que el Padre Celestial los ama y los acepta. Pueden haber sido rechazados o carecían de la afirmación, entonces el dolor de la vida bloqueó la capacidad de ver a Dios como realmente es. Como en el libro de Lamentaciones, ellos también se ven huérfanos y desamparados, pero Dios nos ha dado espíritu de adopción para poder clamar Abba, Padre. En tercer lugar, otra declaración de condena puede ser que nos diga que Jesús no puede usarnos si tenemos una debilidad. El pueblo que Dios usó a lo largo de los siglos estaba lejos de ser perfecto. Cada cristiano tiene defectos. Dios nos hizo débiles para encontrar nuestra fuerza en Él. Si fuéramos perfectos, no necesitaríamos un Salvador. Así que no te condenes a vos mismo por sentirte mal, por fallar y entonces no querer servir a Dios o ser cristiano incluso o compartir tu fe. Porque todos tenemos fallas, todos tenemos debilidades. No por eso vamos a escondernos. Tampoco pongamos cara de iglesia cuando nos sentimos mal, ocultando los oscuros pensamientos que nos atormentan, porque esa congoja puede ser impulsada a correr a los brazos de Jesús y también a ser transparentes con nuestros hermanos en la fe, que nos van a ayudar a restaurarnos. La palabra de Dios dice que oremos unos por otros, que confesemos lo que nos pasa y que seremos sanados. En cuarto lugar, otra declaración de condena puede ser la siguiente: no estás cumpliendo la palabra de Dios. Y a veces pasa que Satanás viene con distorsiones de versículos bíblicos, tal como lo hizo con Jesús en el desierto cuando intentó hacerlo caer. Y nosotros sentimos condenación por medias verdades que son falsas o interpretaciones erróneas de la Biblia. Por ejemplo, sin fe es imposible agradar a Dios. Mucho tiempo, en mi época de dudas, me sentí condenada por este versículo. Y la realidad es que la palabra de Dios en Romanos dice que podemos entregarnos a Él y tener un culto racional. También en otras partes de la Escritura dice que lo amemos con toda nuestra mente, además de con todo nuestro corazón. La fe no es a ciegas. También está involucrada en nuestra razón. Entonces no tenemos que sentirnos condenados. Pero a veces una mala interpretación nos puede llevar al error y a la prisión. Otro ejemplo es: la mujer se salvará teniendo hijos. En una época las mujeres se sentían muy mal por este pasaje bíblico, porque las que no podían tener hijos y eran estériles dudaban si iban a ser salvas o no, si iban a pasar la eternidad con Dios o no, por una mala interpretación de este texto. Increíble, ¿no? Otro ejemplo puede ser el texto que habla de que cuando Jesús dijo que teníamos que dar la otra mejilla. Y a veces uno entiende que, bueno, tiene que dejarse maltratar, pero no habla de tolerar la violencia y el maltrato. Cuando en realidad Jesús acá lo que estaba diciendo es que pongas el otro lado de tu cara para esquivar el golpe. No que te agredan, porque la serie de enseñanzas que circundan ese pasaje bíblico habla de no permitir el abuso y cómo, teniendo actitudes que Dios nos recomienda, nuestros enemigos van a tener vergüenza y van a caer en sus propias trampas. Así que no te quedes en la cárcel de la condenación. Busca un hermano en la fe para que a la luz de la palabra de Dios puedan inspeccionar juntos si esas acusaciones provienen de una mala interpretación bíblica.
Por último, otra condenación puede ser de que tus errores pasados te descalifican. Sentirte inferior porque cometiste un error, no involucrarte en la obra de Dios, vivir en condenación permanente por el pasado, es vivir en un desierto espiritual eterno. Y la idea de los desiertos es que hay que atravesarlos, no quedarse a vivir ahí. Si vos te arrepentiste por tu pecado, Dios te perdonó y ha olvidado todo y lo arrojó al fondo del mar. Nada puede separarte del amor de Dios. Jesús tomó tu castigo, quitó la culpa de tu expediente y su sangre es más poderosa que cualquier mentira de Satanás que pueda ser arrojada contra vos. Ahora estás calificado y tu pasado es irrelevante. Estás calificado por la obra de Jesús en la cruz. No tenés que trabajar para ganar el amor de Dios ni la salvación. Cuando Dios te mira, no ve tus pecados pasados, ni tampoco tus luchas presentes. Él ve un manto de justicia. Renuncia entonces a las mentiras del diablo y nosotros también lo hacemos, porque Él no cae en esas trampas. Así que creamos las promesas de Dios, de que Él nos ama con un amor indescriptible, insoldable, incondicional, y Él quiere convertir nuestro lamento en baile. El libro de Lamentaciones, estas canciones tristes, terminan diciendo: cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se convirtió en luto. Pero no fue para siempre. Dios mostró su fidelidad hacia su pueblo escogido una vez más. Y hoy también nosotros lo podemos comprobar en nuestras vidas y decir como el Salmo: has cambiado mi canción triste en alegría. ¿Oramos? Dios, te damos gracias por tu palabra que es preciosa, que es liberadora, que nos trae un refrigerio, que nos ayuda a ser libres de las ataduras y aún de la condenación. Gracias porque vos estás interesado a que no vivamos prisioneros, sino que vivamos en libertad y con esa vida plena y en abundancia, esa paz espiritual en nuestro corazón que vos compraste en la cruz, con tu sangre, con tu sacrificio y con todo lo que hiciste por nosotros. Así que en este día te pedimos juntos, Dios, si hay ataduras de condena por alguna de estas causas, que vos, Dios, empieces a revelar a cada corazón para que no caigan más en las trampas de Satanás. Oramos juntos en acuerdo, Dios, para comprender que vos no estás enojado, para que entendamos que tus promesas no son para algunas personas y para nosotros no. Para también cortar con toda declaración de condenación que nos dice que vos no nos podés usar si tenemos debilidades o que no estamos cumpliendo tu palabra. Dios, ayúdanos a ver si estamos interpretando mal tus pasajes bíblicos, lo que nos dejaste en la Escritura. Ayúdanos a conectar también con otros hermanos para que podamos hablar, para que nos pastoreen, para que nos guíen. Aún, Señor, orar por los errores, por las rebeliones, por nuestros pecados del pasado, porque vos dijiste que oremos unos por otros para que seamos sanados. Necesitamos confesarlo, no solamente a vos, sino a veces necesitamos esa administración mutua. Oramos descartando todo pensamiento de que nuestros errores nos descalifican. Y hoy creemos que somos calificados por lo que vos hiciste por nosotros. Vos tomaste nuestro castigo, nuestra culpa, borraste todas las cosas de nuestro expediente y tu sangre poderosa nos libertó de todo. Así que te agradecemos incluso por esa tristeza que a veces vos pones en nuestro corazón, porque viene de tu Espíritu Santo, esa tristeza que lleva al arrepentimiento y por ende a la salvación y a la libertad. Y rompemos y cortamos con toda tristeza que proviene de la condena, que son mentiras, que son acusaciones, que no nos quieren permitir ser libres. Hoy te damos gracias y te pedimos, Padre, que el lamento lo conviertas en baile. Señor, que podamos cambiar esa canción triste en una alegre, que nuestros lamentos se transformen en adoraciones, hablando de tu fidelidad, de tu amor permanente, de tu misericordia y de todo lo que vos representás para nosotros. Dios,
necesitamos más de tu revelación. Abrí nuestros ojos, Señor, ayúdanos y te damos gracias porque vos sos un Dios que hace libre a sus hijos, que los amás tanto. Gracias por tu amor inagotable. En el nombre de Jesús, amén y amén.